Bien, ya estamos conectados a través del Facebook. Hoy, 5 de septiembre del 2020, estamos en una nueva charla de Aviadi. Eh, Hoy tenemos la grata presencia del doctor Pablo Bertón. Ahora lo vamos a presentar bien, vamos a contar un poquito de qué vamos a hablar. Les quiero dar la bienvenida, los buenos días. Estamos en una nueva charla virtual de Aviadi, y la idea de hoy es un poquito hablar de un aspecto importante del tratamiento y del cuidado de todos los pacientes con diabetes en cualquier edad, y vamos a hablar del cuidado del corazón. Un tema muy importante que tiene varios aspectos interesantes para que vayamos viendo. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Bertón. Hoy de forma virtual, Pablo, pero siempre Pablo nos ha acompañado de forma presencial en distintas charlas en Aviadi, ahí en la calle Álvaro Barros, y bueno, hoy eh, la situación nos dice que tiene que ser de esta forma, y bueno, Pablo se prendió, armó toda una presentación y una disertación muy linda, muy amena. Pablo es médico cardiólogo, ahora les voy a contar un poquito, pero bueno, Pablo, buenos días, gracias por estar ahí, gracias por haberte prendido, y bueno, es un gusto tenerte hoy entre la gente que nos está mirando y en esta charla virtual de Aviadi en esta nueva metodología. Bueno, muchas gracias. Buen día, Nicolás, y buen día a todos los miembros de Aviadi y toda la audiencia. Gracias por este espacio. Siempre es un gusto y la verdad que siempre lo consideré algo útil, como siempre lo hemos dicho. Creo en la utilidad de esto. Este, y, y siempre empiezo la charla con este concepto. Los que están escuchando en este momento, los que se han interesado, los que van a absorber esto, están interesados, en general son, digamos, los que menos la necesitan, porque ya tienen de por sí un interés que los pone en una posición favorable. Yo lo que siempre les digo es que esto cobra más utilidad o se vuelve más útil si pueden transmitir alguna de estas cosas a los que por distintos motivos o no están interesados, no pueden estar compartiendo estos espacios de comunicación. Así que la verdad que para el que esté escuchando y le interese estas cosas, transmita por ahí los conceptos básicos, transmítalos, porque es la verdadera utilidad, porque el que está escuchando y que se toma este tiempo, todo, ya tiene un punto a favor, ya tiene seguro por distintos motivos, porque ya tiene hábitos, una tendencia a hábitos saludables, a preocuparse por su salud, o porque por alguna anomalía que tenga ya, algún problema detectado, ya se tuvo que interesar en el tema. Así que No, bueno. es buenísimo esta introducción y lo que estás diciendo. Generalmente este tema siempre da para replicar entre el resto de la familia, entre el resto de la comunidad, así que es muy interesante y vamos a también, perdóname que me Sí, meta en esta sí. introducción, pero es importante en la situación que vivimos por ahí rescatar algunos conceptos respecto a lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la tensión en estos momentos, pero bueno. Yo antes que vos sigas, le voy a explicar a las personas que nos están mirando cómo va a ser la dinámica de la charla. Ahora Pablo, en un ratito, después de que continúe con su introducción, va a hacer una presentación a través de PowerPoint. Las preguntas, las personas que nos estén mirando, las preguntas las pueden hacer a través del chat de Facebook, ahí donde están viendo la transmisión. Pueden ir escribiendo las preguntas, nosotros vamos a ir tomando las preguntas y al finalizar a la disertación de Pablo, las vamos a compartir y las vamos a responder. Vamos a tomar 5 o 6 preguntas al azar, tratando de ser lo más amplios posibles. Así que la dinámica de charla es esta. Antes de meternos de lleno, les quiero contar también que seguimos trabajando desde Viadi en un montón de aspectos. Estamos planificando para el próximo 19 de septiembre una nueva charla con una médica diabetóloga muy importante de la República Argentina, que vamos a hablar de un tema muy lindo que es diabetes y embarazo.
tanto vamos a tocar diabetes gestacional como el paciente con diabetes cuando planifica un embarazo o tiene un embarazo, así que va a ser un tema muy lindo. Esto va a ser el próximo 19 de septiembre a cargo de la doctora Silvia Lapertosa, nada más ni nada menos que la doctora Silvia Lapertosa nos va a dar una charla. Aprovecho este momento, también decirles que seguimos realizando el cobro de cuotas sociales a través de transferencia bancaria. En el Facebook pueden ver cómo son las opciones. Recuerden que este año la forma presencial de trabajo está complicada, por lo cual estamos haciendo todo de forma virtual, y también en el Facebook están los teléfonos y el mail de contacto para que cualquier persona que tenga una inquietud, tenga una duda, pueda comunicarse con nosotros. Pablo, es toda tuya la transmisión. Gracias por estar hoy acá y no te robo más tiempo. Ya veo que hay mucha gente conectada. Vamos a ir atendiendo también la transmisión por Facebook, captando las preguntas, y te dejo con tu disertación. Gracias por estar ahí. Gracias, Nico. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Está bien ahí, Nico? Bien. Perfecto. Listo. Bueno, esta charla es, como dice el título, algunos aspectos de la salud cardiovascular, porque en realidad no es que los vaya a tocar todos, ni me vaya a explayar en todos, y como toda disertación, toda charla, siempre tiene su parcialidad, tiene su enfoque, así que, bueno, ahí vamos. Nico mencionó recién las enfermedades crónicas no transmisibles. Y es bueno que justo lo haya mencionado, porque la verdad que antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, son la principal causa de muerte. Eh, Actualmente, por el envejecimiento de la población y otros aspectos, son las que se llevan no solo la mortalidad, sino la morbilidad, la carga de enfermedad, los gastos, el padecimiento de la población a medida que crece. Este slide me pareció interesante, de que nosotros lo que vemos, lo que se ve desde el punto de vista de la salud, y que lo padece la gente, son lo que está en el follaje del árbol. Ahí vemos algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles, donde está el cáncer, las enfermedades pulmonares crónicas, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y pone en las raíces del árbol todo esto a lo que uno por ahí no le da tanta importancia. Lo que más siempre llama la atención es cuando está el evento, cuando está el diagnóstico, cuando ya se padece el problema. Pero como todo árbol, tiene sus raíces. Acá probablemente falte, no están todas las raíces, como en cualquier árbol es difícil ver todas las raíces de un árbol. Acá tal vez falte la raíz genética, la predisposición genética, que es una raíz muy importante, pero podemos ver varios problemas en los cuales podemos actuar, como sobre todo la inactividad física, la dieta, el tabaco y el abuso de alcohol. Así que bueno, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha dicho y lo sigue diciendo, que con lo que le venía diciendo recién, esto son porcentajes, son números, pero son números alarmantes. Y cada vez está incluso afectando a las personas más jóvenes. Estos son estadísticas, son cuadros, donde vemos que los principales siguen siendo la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica y el ACV. Se llevan las palmas, son la principal causa de muerte en toda la población, cuando tomamos la población general. Por eso es que en este slide de la Organización Mundial de la Salud los menciona como los 4 asesinos, que es un nombre por ahí marketinero, pero esperemos que útil, que se le da a estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y les vuelvo a mencionar, está la diabetes acá, aparte de otros problemas, pero fíjense que las enfermedades cardiovasculares en sí, los infartos, el ACV y
y los ACV y el infarto como expresión aguda de estos problemas, pero también están la expresión crónica de estos problemas, que ya vamos a mencionar un poquito. Y fíjense que son, que superan más del doble a las demás en sí. La diabetes y la enfermedad cardiovascular es siempre importante y siempre se menciona, no va a ser la primera vez que lo escuchan, que la enfermedad cardiovascular es responsable de hasta un 75% de las muertes de las personas con diabetes, eso es 3 de cada 4 personas. Y más allá de la estadística, de los números que se pongan, que aumenta en la mujer, en la mujer y separados por mujer y hombre, aumenta no solo, digamos, la enfermedad cardiovascular en sí, si la discriminamos también, aumenta hasta 3 veces la posibilidad de que tengas una ACV, bueno. Por eso es que todas estas charlas y todo lo que se hace en prevención cardiovascular, sobre todo en diabéticos. La enfermedad cardiovascular es se define como, lo dice acá el slide, como cuando hay una enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular, e incluso también la enfermedad arterial periférica, que aunque no haya una ACV, un infarto, el compromiso de las arterias periféricas de nuestro cuerpo es una expresión también de esta enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es importante mencionar para mí que los beneficios, cuando uno aborda esto, es importante si se abordan varios problemas y no solo uno, como lo menciona acá el slide. Y digamos, importante por ahí remarcar que en las personas con diabetes anualmente se tienen que evaluar los aspectos que constituyen los factores de riesgo. La presión, si fuma o no fuma, los antecedentes familiares, la presencia de albuminuria, cómo está trabajando el riñón y el colesterol. Bien. ¿Qué son las enfermedades cardiocerebrovasculares? Bueno, son enfermedades que afectan las arterias, digamos, es las arterias como un órgano que es lo que queremos cuidar, porque su enfermedad es lo que termina generando todo lo que estuvimos mencionando. Como yo les decía recién, hay una expresión aguda de estos problemas arteriales que son los más conocidos, el infarto, el ACV, que constituyen sí una principal causa de muerte, una causa de muerte, digamos, impactante, pero, y sobre todo, lo vamos viendo a lo largo del tiempo, también está su expresión crónica, que es muy importante como problema al individuo que la padece, a la familia de ese individuo y al sistema de salud que lo sostiene, que es la expresión crónica de toda esta enfermedad arterial, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la arteriosclerosis cerebral, la insuficiencia arterial de los miembros inferiores, que ya había mencionado, porque van provocando una discapacidad y un deterioro en la calidad de vida. Esto es una expresión gráfica de lo que les estaba diciendo, porque arterias tenemos en todas las partes del cuerpo. Las arterias es el mecanismo, el vehículo donde llegan los nutrientes, el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Y su oclusión, su enfermedad, su disfunción, porque se las considera un órgano, no un caño, simplemente que transporta, porque, digamos, los componentes de las arterias, a medida que se ha investigado, ya no se las considera un caño simplemente. Adentro, todas sus células, el endotelio que la recubre, todo, son órganos en sí mismos, y cuya disfunción o enfermedad son lo que van provocando los problemas que estamos mencionando. Y un nombre para ponerle, un nombre técnico para ponerle a esto, es la ateromatosis. Que acá vemos un vaso normal, y acá vamos viendo progresivamente cómo se va enfermando por el depósito de cristales, de principalmente colesterol, y otros elementos que
van enfermando este vaso. No es simplemente de que, como es notorio, reduce la luz del vaso y el flujo sanguíneo, sino que acá la producción de sustancias que hay en esta zona van afectando a otros órganos, a pesar de que el flujo se mantenga. Y esto es lo mismo, visto desde otro punto de vista. Bueno, y llegamos a lo que es el riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es una probabilidad. En este caso es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de estas enfermedades que habíamos mencionado dentro de un plazo determinado. Y va a depender fundamentalmente de otro concepto, los factores de riesgo cardiovascular que tenga ese individuo, por supuesto. Los factores de riesgo cardiovascular, una buena forma de clasificarlos es en modificables y no modificables, para que nos enfoquemos sobre todo en los que podemos modificar, porque nuestra edad, nuestro sexo, la raza, los antecedentes familiares, obvio que no se pueden modificar, pero los de este grupo, sobre todo el sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, todo esto tiene mucho que ver con los hábitos y es donde más se debería trabajar. La diabetes, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol o dislipemia, están muy influenciados por los tres de abajo. Y cuando ya están establecidos como enfermedad, probablemente no se puedan curar, pero sí se pueden controlar. Esto es una mención por ahí, lo vamos a pasar por arriba, porque, digamos, hay formas, en los médicos tenemos herramientas para calcular el riesgo cardiovascular, que en realidad es la suma de factores, sumar los factores de riesgo que están presentes en una persona, de acuerdo a su sexo, a su edad, y de esa forma otorgar un puntaje. Este gráfico que vemos acá es un gráfico, digamos, esto es una herramienta médica, no es parte fundamental de la charla, pero como verán, este es un gráfico un calculador de riesgo de la Organización Mundial de la Salud para Argentina, está dentro de este cuadro, digamos, de este grupo, al que fue diseñado este gráfico, donde vemos que acá las variables que se toman en cuenta, o sea, los factores de riesgo, son, aparte de los que siempre se tienen en cuenta, que es el sexo y la edad, vemos que los dividen a las personas que tienen diabetes y que no tienen diabetes, porque justamente es un factor de riesgo fundamental. Y fíjense que también divide a fumadores y no fumadores, otro factor de riesgo clave. Y después, dos variables que son sencillas o relativamente sencillas de conseguir, que es los valores de presión arterial, en este caso la sistólica, y el valor de colesterol. Con todos esos números, esas variables, se obtiene un puntaje y la persona queda en algún grupo de riesgo del 10%, 20%, bueno, que eso va a estar en bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo. Esto, aspectos técnicos. Esto por ahí me gustaría mencionarles algo por ahí interesante. En Argentina, desde el año 2005, se hace una encuesta nacional de factores de riesgo. La última se hizo en el año 2018. Y quería mencionarles que una buena noticia es que se ha logrado un descenso de la prevalencia en el consumo de tabaco. Vemos que en el 2005 era casi del 30% y ahora ha bajado al 22% casi. Probablemente debido al compromiso gubernamental, público, de las campañas. ¿Se acuerdan que los que tenemos cierta edad nos acordamos de cómo era antes la publicidad para el tabaco y cómo cambió en estos años? Y fíjense que creo yo personalmente que eso ha tenido su impacto. Pero lo lamentable es que vemos un aumento en la actividad física, como digamos, la falta de actividad física. Cómo ha subido, no se evaluó en el 2005, pero desde el 2009 a la fecha, ha subido la actividad física, ha subido el porcentaje de gente que no hace actividad física. Hay otros factores de riesgo que se han evaluado acá, que no se han modificado tanto,
pero ese y el sobrepeso han ido en aumento. Bueno, yo quería llegar a este punto, a hablar un poco de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo que habíamos mencionado, que digamos, ¿por qué es importante por ahí elegir hablarlo? Porque me gusta, porque me dedico, y es un factor de riesgo muy prevalente. Aproximadamente entre un 36 y 40% de la población adulta es hipertensa. Y la mitad lo sabe, la otra mitad no lo sabe. E incluso la que lo sabe, la mitad está recibiendo tratamiento, la otra mitad no está recibiendo tratamiento por un motivo u otro. E incluso la que lo sabe y la que está recibiendo tratamiento, la mitad está bien controlada y la otra mitad no está bien controlada. Y esta regla de las mitades que le decimos los que nos dedicamos a hipertensión, surge de estudios epidemiológicos, donde en porcentajes más, porcentajes menos, eso es lo que se ha barajado y que incluso no se ha podido modificar en los últimos años a través de los estudios de monitoreo sucesivos. Y es importante porque es un factor de riesgo que podemos modificar su evolución. Por supuesto, que como les había dicho antes, sobre todo si trabajamos sobre otros factores de riesgo, el impacto o el beneficio va a ser mucho mayor. Y parte de todo esto creemos que es porque la hipertensión es crónica y silenciosa, es decir, no da síntomas. El dolor de cabeza, el malestar, que mareo, no son producidos por la presión alta, no es producido por la enfermedad de hipertensión arterial. Se define como una presión anormalmente elevada y persistente de la presión arterial por encima de 140/90. Por ahí importante recalcar, un valor aislado de presión arterial que sea superior a estos valores en reposo no es suficiente para hacer un diagnóstico de hipertensión. Se necesitan más registros y de hecho debe hacerlo un profesional en consultorio con la información que él tenga en ese momento que la considerará suficiente o no, de acuerdo a ciertas características que es trabajo del consultorio. ¿Puede variar la presión arterial? Sí, la presión arterial es una variable, por lo tanto varía y de hecho cambia cada vez que nuestro corazón late. Estas variaciones son completamente normales, pero deben mantenerse dentro de ciertos márgenes. Es normal que la presión baje a la noche, es un fenómeno natural, y que también aumente cuando una persona se esfuerza. De hecho, yo siempre les digo, ante estímulo la presión, lo habitual es que suba, que varíe más de lo que estaba variando antes del estímulo. Bueno, y a lo que yo quería llegar. ¿Cómo medir la presión arterial? Acá en el slide dice equipo calibrado. Yo quiero aclarar que más importante, y tan importante como calibrado, es que esté validado. Validado significa que el dispositivo que se va a usar fue sometido a un peritaje que demuestra que sus valores se acercan lo más posible a la realidad. En Argentina se venden equipos validados, hay un archivo, yo se lo voy a hacer llegar a Nicolás para que esté disponible, lo voy a subir en mi Facebook y para que también lo suba, donde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial confeccionó un archivo donde están todos un resumen de un archivo más grande, que es internacional, que digamos es muy extenso, por ahí uno se perdería buscando ahí un tensiómetro que está más adaptado a Argentina, digamos, para los tensiómetros que hay y podemos encontrar en el mercado en Argentina. Fíjense que este aparato, que menciona en la foto, es un aparato oscilométrico, que la gente habitualmente dice, bueno, el tensiómetro digital, y que incluso muchos he escuchado que le tienen como idea, que les parece que no es bueno, que es mejor el tradicional. Acá me quisiera detener a decirles, son dos métodos distintos. Existe el método auscultatorio y el método oscilométrico. Estos dispositivos utilizan el método oscilométrico. No hace falta ponerse el estetoscopio y escuchar el latido
que es parte del método auscultatorio, valga la redundancia. Que el método auscultatorio usa los tensiómetros aneroides, antes los de mercurio, que ya están prohibidos, así que hoy en día el método auscultatorio requiere de un tensiómetro aneroide, que es la agujita que vemos, que al desinflar vemos cómo oscila. El método oscilométrico, la verdad, es preferido hoy en día para el control el diagnóstico y control ambulatorio de la presión arterial. De hecho, hoy en día, cuando se hace un estudio epidemiológico para conocer la prevalencia, incidencia de la enfermedad de la hipertensión, se usan métodos oscilométricos, se usa este tipo de dispositivo, no se usa el método aneroide. El método auscultatorio, perdón, con tensiómetros aneroides. El método auscultatorio sigue teniendo su utilidad, no es que no sirva para nada, en absoluto, pero sí sigue teniendo su utilidad, pero como control de signos vitales, sobre todo en las guardias, sobre todo en la internación, en la terapia, ahí sigue teniendo su utilidad, porque ahí, en general, no son ámbitos o lugares donde debería diagnosticarse hipertensión arterial y donde deberían tomarse decisiones de cambios en el tratamiento a largo plazo, mediano y largo plazo. Es parte del control de signos vitales. Bueno, así que aclarado eso, seguimos. ¿Cómo medir la presión arterial? Y puse este slide por un aspecto que por ahí es muy poco tenido en cuenta, el brazalete. Todos los brazaletes de equipos validados tienen una leyenda dentro del brazalete, que lo podés ver fácilmente, que dice de cuántos centímetros es el rango del diámetro del brazo para el cual fue diseñado ese brazalete. Con esto quiero decir que todos deberían medirse el brazo, conocer cuántos centímetros tiene el diámetro del brazo, para saber si el brazalete que van a usar es adecuado a ese brazo. Porque si no es así, hay mayor probabilidad de errores. Estos son también aspectos que son a veces muy poco tenidos en cuenta. Fíjense, no hablar durante la medición. Digamos, no hay que hablar ni durante ni previamente. La vejiga tiene que estar vacía. Apoyar bien la espalda, no cruzar las piernas, apoyar la planta de los pies. El brazo tiene que estar apoyado sobre una superficie plana, paralelo a la dirección donde vos te sentás. Y el brazalete no tiene que estar peleando con la ropa para ver quién gana el espacio que le corresponde. El brazalete, el borde inferior del brazalete, tiene que estar por lo menos un dedo por encima del pliegue del codo. Y todos los brazaletes, equipos serios, tienen una zona marcada a veces con una flecha, con un color distinto, donde se quiere que debajo de esa zona esté la arteria que vamos a medir. Que en el caso del brazo es la arteria braquial y que está, ¿vieron la zona donde se saca sangre? Bueno, un poquito para el lado de adentro, que es fácil de identificar, apoyando dos dedos suavemente, uno siente el latido. Ahí debajo está la arteria braquial. Bueno, esa zona del brazalete tiene que estar correspondiente al lugar donde está la arteria. Todos estos aspectos para mí son importantes, de hecho es lo que más quiero mencionar en la charla, porque noto que en hipertensión hay, incluso entre colegas, se la sobrevalora por los números y se la infravalora por la técnica. Es decir, todo el mundo se moviliza de acuerdo a los números, se ponen nerviosos, buscan, toman conductas, a veces no las más apropiadas, ya, por el número, porque dio 180, porque dio 190. Ahora, si vos te detenés a preguntar, ¿pero dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Con quién la tomaste? ¿En qué circunstancia? No sé, bueno, así, no sé, eso es siempre poco tenido en cuenta. Donde es que para mí es fundamental. Bueno, esto es parte de lo mismo, pero no está de más recalcarlo. Fíjense, esto sobre todo me interesa en los aspectos de las condiciones. Uno se puede tomar la presión las veces que quiere y como quiera. Pero los números que se van a obtener de las veces que quiera y como quiera van a tener distinto valor.
Es decir, lo recomendable para obtener valores, números útiles que después tienen que ser interpretados es seguir una técnica estandarizada. Y fíjense en los aspectos. 30 minutos antes de tomarse la presión, no fume, no ingiera cafeína, no haga ejercicio. Son cosas claves y simples que hay que tener en cuenta. Si vos lo haces después de que viniste, acabas de hacer esfuerzo, todo, y porque te sentiste mal que hiciste tomarte la presión, no hay problema, no es un pecado, no está mal. Pero ese número hay que tenerlo en cuenta. Personalmente yo, cuando recabo esa información, no voy a tenerlo muy en cuenta para la decisión, tanto una decisión diagnóstica como una decisión terapéutica. Y fíjense, 5 minutos antes de tomarse la presión, siéntese y quédese quieto. Y yo le agregaría callado. Y fíjense que dice 5 minutos. Yo a veces 5 minutos sin hacer absolutamente nada, eso, en ciertas personas es un montón de tiempo que hasta los pone nerviosos. Yo les pido, por favor, por lo menos 1 minuto, por lo menos 2 minutos, por lo menos 3 minutos, pero mientras más tiempo lo hagas, estés ahí en silencio, quieto, bien posicionado, ese valor tiene más utilidad. Bueno, acá menciona lo que les dije del brazalete, vuelve a mencionar que no hable, y algo que es fundamental. Yo, cuando hablo de un registro de presión, estoy dando por sobreentendido que se tomó al menos 2 veces. Y si hubo mucha diferencia, hay que tomar una tercera e incluso una cuarta, entre la primera y si hubo mucha diferencia entre la primera y la segunda toma. Pero siempre que se habla de un registro de presión, uno dice 1, pero en realidad es un par. Siempre tiene que ser por lo menos 2, separados, como dice el slide, 1 minuto entre una toma y la otra, que la segunda toma tiene que ser en las mismas condiciones que hiciste la primera. Bueno, estos ya otros aspectos. ¿Se puede curar la hipertensión? Y la verdad, yo siempre les digo, no, la hipertensión, porque acá, como menciona el slide, se habla de hipertensión primaria y hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es la hipertensión que no tiene una causa definida, se la conoce como esencial, es el 95% de todas las causas, es una enfermedad que surge en sí misma, mucha influencia genética y ambiental, y la verdad que no se va a poder curar. Sí es objetivo nuestro y del paciente que la controlemos, pero la verdad que no se va a poder curar. Hay un 5% de enfermedades de hipertensiones que se conocen como secundarias donde hay una causa y dependiendo de esa causa tal vez se pueda curar, que no es parte de la charla. ¿Se puede prevenir o controlar? Bueno, es lo que le decía, acá se mencionan aspectos para tener en cuenta de cómo prevenirla o controlarla. Prevenirla quiere decir, todavía no me apareció, todavía no soy hipertenso, tal vez lo llegue a ser, pero si sigo alguno de estos consejos, probablemente tal vez lo sea, pero mucho más tiempo después. Por lo tanto, el impacto y la calidad de vida va a tender a ser mejor si yo retraso el diagnóstico de hipertensión o incluso lo anulo. Después de los 45 años, medir la presión arterial periódicamente. Yo le diría que si son, digamos, lo tiene que decidir el colega, el médico, el que te ve cada cuánto, pero para hacerla fácil o fácil de recordar, no más de 1 año tiene que pasar de que se reúna la información fidedigna que responda a la pregunta, ¿soy o no soy hipertenso? Y por supuesto que si lo sos, ya la pregunta no es si lo sos o no lo sos, sino ¿estoy o no estoy bien controlado de la presión? Y es parte del trabajo del colega que está atendiendo a ese paciente, ¿qué información o qué calidad de información tengo para responder cualquiera de estas preguntas? Bueno, como lo menciona, algo que ya se sabe mucho y que se repite y está bien que se haga, es reducir el consumo de sal. Esto, digamos, se logra, siempre les aconsejo, si pueden ver a un nutricionista, háganlo, porque tienen herramientas mejor procesadas para responder estas cuestiones, pero bueno, evitar el consumo de fiambres, embutidos y sobre todo de alimentos industrializados. Eso es lo que más se está recalcando últimamente. Bueno, obvio que evitar el sobrepeso y realizar actividad física en forma regular, después lo vamos a mencionar un poquito más a eso, y tratar de que la dieta sea variada, sobre todo tratar de inclinar nuestros platos hacia la fruta, hacia la verdura, hacia la fibra, y reducir lo más que se puede el consumo de grasa y evitar el
abuso del alcohol. No es que no puedas tomarte un vaso de vino con el almuerzo, un vaso de vino con la cena, pero por ahí eso lo usamos como tope. Terminantemente, dejar de fumar, considerar dejar de fumar, es obligación nuestra decírselo, no hace falta ningún estudio para decirle a un paciente que deje de fumar, o recomendarle que deje de fumar, y si está interesado en dejar de fumar, ofrecerle un tratamiento si es que no puede. Hay un porcentaje interesante de pacientes que no necesitan ningún tipo de tratamiento para dejar de fumar, simplemente proponérselo. Para los que quieren y no pueden, existe tratamiento, con diferentes tasas de éxito o no, pero hay que considerarlo, e incluso un fracaso en eso no es motivo para no seguir intentándolo. Y bueno, controlar periódicamente las cifras de glucemia y colesterol es parte fundamental de los chequeos. Y lo último, consultar regularmente al médico y seguir sus indicaciones. La actividad física. Esto es un aspecto que por ahí no me voy a explayar tanto, pero que lo quiero mencionar porque es importante, sobre todo para las personas con diabetes, pero para todo el mundo. Ahí está una definición de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es lo que es actividad física, y que lo define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. Y que por lo tanto implica a casi todas las actividades que realizamos diariamente para vivir, para movilizarnos, para existir. Fíjense que actividad física no es lo mismo que ejercicio, porque el ejercicio es una subcategoría de la actividad física, que a diferencia de la actividad física se planea, está estructurada, es repetitiva y tiene un objetivo. Y ese objetivo que acá menciona, mantener uno más componente del estado físico, le diría que es más amplio que eso, porque si lo llevamos hacia los beneficios que tiene el ejercicio físico, desde el punto de vista cardiovascular, le diría que los objetivos son muchos más que los que mencionáis. Mencionarles rápidamente por ahí que la actividad física moderada o intensa es la que se necesita para lograr beneficios cardiovasculares. No es que un sedentario marcado y de mucho tiempo tenga que de un día para el otro pasar del sedentarismo absoluto a la actividad física moderada y menos intensa. Me parece muy provechoso que se lo plantee y que empiece progresivamente. Nada más que explicarles que lo que ha demostrado hoy en día el beneficio es cuando la actividad, no solo para el punto de vista cardiovascular, como lo ven ahí, para distintos tipos de cánceres, etcétera, pero les decía que el objetivo tiene que ser lograr una actividad física moderada o intensa. Por todos los beneficios que menciona el corazón, incluso beneficios desde el punto de vista psicológico, como lo verán ahí, y ya de sobra saben que para los diabéticos hacer actividad física está más que demostrado el beneficio. E incluso, si como mencionaba antes, los que se proponen dejar de fumar, si hacen actividad física, tienen muchísimo más chance de lograr el objetivo de dejar de fumar. Ya lo había mencionado, los efectos psicológicos del ejercicio. Y bueno, una forma sencilla, que por ahí la menciono por arriba, pero evaluar si la actividad física, ¿cómo será si la actividad física que estoy haciendo? Es, por ejemplo, que lo mencionamos la otra vez, porque acá hay todos aspectos técnicos, todo, tiene que producir transpiración. ¿Se acuerdan de la frase, te ganarás el pan con el sudor de tu frente? Bueno, acá vas a ganar salud con el sudor de tu frente. Esto quiero decirle así simplemente, que salir a caminar así pasear, llevar el perro, es mejor que quedarse sentado, eso seguro, pero no ha demostrado eso, el beneficio, en cuanto a objetivos de salud cardiovascular. Por eso lo menciono ya como el final. Los objetivos siempre son mejorar el peso corporal, la salud cardiovascular, perder grasa abdominal, y por ahí la cuantía de todo esto es como está subrayado arriba, 30 minutos, 5 días por semana de intensidad, o
o si lo va a hacer de intensidad alta, intercalarlo durante un mínimo de 20 minutos, 3 días por semana, es lo que ha demostrado el beneficio. Y esto ya lo menciono muy por arriba y rápidamente por cuestión de tiempo. Estos son otros parámetros importantes que se tienen en cuenta, que digamos, incluso forman parte del trabajo del consultorio, pero que también un paciente los puede tener, una persona, aunque no sea paciente, los puede conocer y tener, y por ahí tenerlo en su propia en su propia historia clínica personal, para conocer. Uno es el perímetro de abdomen, que es poco usado, poco tenido en cuenta, que el perímetro de abdomen nos da una idea de esto, la grasa visceral. No tenemos grasa por toda parte del cuerpo, en los glúteos, en todo, pero la grasa que se junta acá, la grasa visceral, no es la misma que se junta en otras partes del cuerpo. Esto, yo a veces lo menciono, funciona como un hígado aparte, por la cantidad de sustancias nocivas para las arterias que se van produciendo acá. Entonces, el perímetro abdominal, les aconsejo que sea un parámetro conocido, esto es parte de la técnica, pues lo menciono muy por arriba porque en realidad es trabajo nuestro saberlo. Ahí están los valores, 102 para el hombre, 88 para la mujer. A partir de ahí ya se demostró que el aumento genera un agregado de riesgo. No es porque tengas más de eso sí o sí te va a pasar algo, pero cambia un poquito el riesgo. El peso y la talla, conocido por todos, variables y parámetros que te permiten conocer el índice de masa corporal, que es la forma limitada, con sus limitaciones o no, de categorizar a las personas si tienen el peso normal o no, a través del índice de masa corporal, que ahí tenemos los valores conocidos por todos y que están disponibles en cualquier cosa. Digamos, después esto lo menciono muy por arriba porque estos son elementos, herramientas que tienen los profesionales que forman parte de la evaluación cardiovascular de una persona. El electrocardiograma, conocido por todos, que hay un montón de valores y cosas que debe conocer quien está haciendo eso, pero porque los mencioné a propósito al último, porque la verdad es muchísimo más importante una correcta medición de presión, conocer parámetros como el peso, la altura, el perímetro abdominal, que un electrocardiograma. El electrocardiograma siempre me preguntan, ¿cómo salió el electro? ¿Cómo salió el electro? La verdad es mucho más importante cómo está tu presión, tu peso, tu perímetro de abdomen, si haces o no actividad física, que el resultado del electro. Forma parte, es una herramienta que para mí es importantísima, pero la verdad a veces me sorprende cómo se le da más importancia a los resultados de los estudios que a parámetros más simples y que la verdad tienen más impacto. Porque el electrocardiograma es medio tardío para mencionarnos problemas. Es decir, cuando aparezca mal el electro en general es bastante tarde, en cambio variaciones del peso, del perímetro de la cintura, de los valores de presión bien tomados, nos permiten actuar a tiempo, mucho antes de que aparezcan ciertos problemas. Después esto es algo que lo quise poner porque forma parte de la evaluación que yo hago. A algunos pacientes les llama mucho la atención que en mi consultorio de cardiología, mientras yo estoy haciendo los pedidos, cosas, cuestiones administrativas, les dé un papel para que me hagan esto, un dibujo. Las capacidades cognitivas es algo que se había dejado, o que estaba, digamos, poco valorado, y que en los últimos tiempos está cobrando cada vez más importancia, porque se reconoció como la hipertensión arterial principalmente, pero los factores de riesgo cardiovascular influyen en las capacidades cognitivas a medida que avanza la edad. Esto es algo muy simple, fíjense, esto se llama test del reloj. Una persona se le pide que haga un círculo, que después coloque los números del reloj y coloque las agujas en una hora determinada, en este caso a las 4 menos 20. Y esto vemos arriba, el proceso normal. Y esto son personas que digamos, esto es muy característico de los hipertensos. No de todos los hipertensos, para nada, sino de hipertensos que ya empiezan a tener un problema en algo que se llama las funciones ejecutivas. Ven cómo amontonan. Bueno, todo esto forma parte de la evaluación, una cosa sencilla, barata, gratis, digamos, que a mi juicio tiene que formar parte de una evaluación cardiovascular integral.
Después esto también lo bien al último, porque en realidad estos ya son aspectos bien técnicos, bien de herramientas, como todo, son herramientas, ¿no? Digamos, a veces uno quiere saber el resultado de los estudios, y si es más complejo el estudio, mejor. ¿Cuánto dio? ¿Qué dio el resultado? Le digo esta frase porque la verdad que la creo profundamente en ella. Es mucho más importante que el resultado de un estudio es la interpretación que se hace del resultado. Es decir, no es lo mismo y es muchísimo más importante la interpretación que el resultado en sí. Un resultado puede estar, un estudio puede haber dado mejor o peor de lo esperado. Y la palabra clave ahí es esperado. Y ese esperado surge de la evaluación cardiovascular que se hizo previamente del paciente, interrogándolo, revisándolo y haciendo cosas básicas. Acá vemos un estudio donde lo que mucho nos gusta hacer, buscamos, acá vemos el flujo de las arterias, todo, pero en realidad lo que, digamos, que es fácil para nosotros ver y identificar, pero la mayoría de las veces en las personas donde estamos haciendo prevención cardiovascular no vamos a encontrar alteraciones del flujo. Eso es, el porcentaje bajo de personas que vamos a encontrar eso. En general son sorpresas, digamos. Lo que sí buscamos mucho es esto, cómo está la pared arterial, que es lo que lo habíamos mostrado en dibujito en imágenes anteriores. Ven acá este proceso, este es el famoso proceso de ateromatosis, la presencia de placa. Que personalmente cuando yo lo hago, busco no solamente, en este caso son imágenes de las arterias carótidas, sino también de las arterias femorales, donde podemos acceder a ver cómo están las arterias. Este es el ecocardiograma, un estudio más de tantos de los que hacemos, que nos aporta un montón de información. Es muy útil. Pero pues les vuelvo a decir, los dejé al último porque en realidad son cosas médicas que tenemos que decidir nosotros, su utilidad, su momento, su... Otra cosa importante, sobre todo para los diabéticos, que también forma parte, les vuelvo a decir, del trabajo médico, digamos, pero es esto, el cociente albúmina-creatinina. Esto nos permite saber si ese riñón está perdiendo o no proteína. Por supuesto que otros parámetros nos van a decir cómo funciona en sí el riñón. Probablemente mucho funciona bien, está trabajando, filtra, hace el trabajo que tiene que hacer, pero ya está perdiendo proteína. Y eso en hipertensos y en diabéticos es un factor que debemos conocer y comparar en el tiempo. Esta es otra herramienta más que yo personalmente la uso porque puedo disponer de ella, que es la velocidad de onda de pulso, que nos permite evaluar un poco la rigidez arterial. Si esas arterias están ya más duras de lo que deberían o siguen manteniendo la elasticidad que deberían. Que conocido en algunos ámbitos como la edad vascular. Son valores que obtenemos, pero le vuelvo a decir, están mencionados al último a propósito. Bueno, espero haberles tirado cosas que les sirvan, que sean útiles. Fíjense que al final hay 6 puntos que la verdad que ahí están fundamental, no en los estudios. Les vuelvo a decir, los estudios tienen que ser interpretados. Hay una devoción últimamente, incluso una industria de los estudios, donde estudio, mientras más estudio, mejor, y después falta la base de toda esa construcción, que es la evaluación. Evaluar a quién, por qué, su historial, cómo se siente, cómo está, y su actitud frente a los factores de riesgo. Bueno, no sé si me explayé demasiado, Nico, me fui muy de tiempo. Pablo, buenísima la explicación, buenísima la charla. Mucha gente ha estado mencionando la claridad de tus conceptos, que son muy importantes, y en lo particular tengo tres preguntas que recabé. Voy a empezar por la más simple, o lo que consideramos por ahí más básico, como para después ir metiéndonos más en las respuestas un poco más complejas. La primera, que es una pregunta que surgió bastante adelante a la charla, que nos dice que si bien es una pregunta básica, pero para la persona que la hace es un concepto muy importante, si brevemente y de forma simple podés explicar resumidamente qué es la presión arterial, cómo se explica resumidamente la presión arterial, un concepto muy breve de lo que es la presión arterial. La presión arterial, bueno, voy a intentar una explicación que por ahí me convenza a mí y pueda ser útil. Es una variable.
una variable fisiológica, la presión arterial. No estamos hablando de la hipertensión. Que si la hipertensión arterial la podemos considerar un factor de riesgo, pero más fácil o para el abordaje y para todo es considerarlo una enfermedad porque nos permite destacar la importancia y la conducta. La presión arterial es una variable, como la frecuencia cardíaca. Es la presión, como toda presión, es una fuerza que se ejerce sobre una superficie, y es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales en los distintos ciclos del corazón. El corazón es una bomba, bombea sangre, entonces tiene ciclos, un ciclo de bombeo, conocido como sístole, y la presión máxima que se obtiene durante ese periodo es la presión sistólica, porque está justamente en el periodo sistólico. Después, esa bomba que expulsó la sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta, que es el vaso principal que después se ramificará y distribuirá la sangre por todo el organismo. Después se cierra la válvula y el corazón debe relajarse, que es todo un tema, cómo se relaja, cómo recibe la sangre que viene desde la aurícula izquierda, que a su vez la recibe del pulmón. Y ese periodo se llama diástole, y la presión que queda en el árbol arterial durante ese periodo, la presión que ejerce la sangre, que tiene mucho que ver con la elasticidad, sobre todo de los grandes vasos, de la aorta principalmente. Fíjate que habíamos mencionado ahí esto de la velocidad de onda de pulso, la rigidez arterial, que son parámetros, herramientas que se agregan a todo el arsenal que tenemos para evaluar la salud cardiovascular. Como les decía, esa presión que se tiene en ese momento con la válvula cerrada en la diástole es la presión diastólica, que se conoce como vulgarmente la mínima. La máxima se la conoce como sistólica, la mínima como diastólica. Por ahí, no sé si es útil la respuesta para el oyente. Bien, realmente muy clara, muy fisiológica la respuesta. Tengo otra, Pablo, que también es una pregunta muy enfocada a algo que explicaste hoy, pero lo vamos a repetir. ¿Cuáles son los tensiómetros más recomendables y seguros? Ah, bien. Sí, yo, digamos, una vez en la Sociedad de Hipertensión Arterial, en una reunión, en los tiempos que podíamos viajar a Buenos Aires, yo le había dicho a una de las autoridades ¿por qué no la sociedad no largamos un panfleto, un archivo, lo que sea, donde esté bien explicado, digamos, donde sea sencillo que yo le pueda dar? Y bueno, me explicaron, no podemos mencionar marcas, no es una cuestión de política que no se puede estar recomendando una marca por sobre las otras. En Argentina, yo en consultorio sí lo hago, porque es a nivel individual, no a nivel público. Porque en Argentina hay 2 o 3 marcas, hay un montón de marcas a nivel mundial, pero en Argentina que se consiga, que vos vas a una farmacia o a un local donde venden artículos de medicina, y vas a ver que hay muchas marcas, pero marcas validadas son solamente 2, o 2 o 3 de acá en Argentina, y como te decía recién, hay un archivo que sacó la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que de hecho la página, ustedes pongan en Google, en cualquier lado, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, va a decir www.saha.org.ar, donde ahí tienen ese archivo de donde explican y se explayan en formas muy didácticas y mejores que yo, cómo tomarse la presión, todo, y la respuesta a esa pregunta. De todos modos, yo te lo paso a vos el archivo para que lo publiques, yo lo publico también en mi Facebook. Es un archivo donde está todo un listado. Es un listado de medio grande también, me sigue pareciendo, a pesar de que lo han reducido y lo han adaptado al mercado argentino, me sigue pareciendo. Pero yo les aconsejo, cuando van a adquirirlo, pregunten si está validado y traten de cotejar con este listado. Pero por ahí mencionándole prácticamente, que lo tengo yo cuando les doy un instructivo para tomarse la presión, les aclaro. El tensiómetro tiene que ser automático, es mejor por sobre los semiautomáticos, donde vos tenés que inflarlo, y por lo tanto ya estás haciendo un poco de actividad física y
estás tensando los músculos, tiene que ser automático, de brazo, no de muñeca. Los de muñeca solamente están recomendados para gente que tiene un diámetro de brazo por encima del 50-52, donde no hay brazaletes para ese diámetro. Entonces, solamente en esos casos está recomendado el de muñeca. De muñeca yo sé que es más barato, más práctico, les parece, y más, cuando lo tienen, yo lo tengo en cuenta esos valores, pero no están estandarizados los de muñeca como están los de brazo. Así que sea automático de brazo y validado, que por ahí es lo que entiendo la inquietud de la persona que preguntó eso. Que estén validados, lo dice la caja, te lo tendría que decir el que te lo está vendiendo. Autorizados están todos. El ATMAT autoriza, lo único, digamos, la función del ATMAT es certificar que no te vaya a lastimar, que no te vaya a cortar el brazo, pero no es función del ATMAT ver si están validados. Perfecto, ahí están las 3 características de lo que tenemos que mirar cuando vamos a comprar un tensiómetro, o vamos a adquirir o vamos a utilizar un tensiómetro. Realmente muy clara la explicación, Pablo. Y la última pregunta, ya por el tiempo, porque ya estamos más o menos en tiempo cumplido y también te queremos liberar esta mañana de sábado, que sabemos que tenés algunas otras cosas, algunos otros compromisos que cumplir. Una pregunta puntual. En realidad 2 preguntas. Yo voy a dejar la última para el final, pero te voy a hacer... La última va a ser una reflexión o una recomendación que te voy a pedir a todas las personas que nos están escuchando. Una mamá nos pregunta, un nene con diabetes tipo 1, ¿sí? ¿Cada cuánto es recomendable hacerle un control cardiológico? Mira, no, la verdad que yo no soy cardiólogo pediatra, no tengo una respuesta súper fundamentada para eso. Todos los niños, todos, no importa si tienen diabetes tipo 1, tipo 2 o no tienen diabetes, sí sé que a partir de los 3 años, en todos los chequeos, digamos, en todos los controles pediátricos, deben tomarse la presión. Están establecidas las tablas que han sido publicadas, que deben estar en manos de todos los que nos dedicamos a esto, para donde se evalúa a través de la talla y el sexo del niño cuáles son los percentilos de presión arterial que debería tener. Igual que para los adultos, no alcanza una vez, ni probablemente ni 2 veces, dependiendo también de la colaboración del pacientito, porque sabemos que son más chicos, por ahí pueden no colaborar tanto como lo haría un adulto, pero tratando de acercarme lo más posible a la respuesta de la mamá que preguntó. Control cardiológico, yo creo que lo fundamental es que si ya tiene más de 3 años, dentro del examen pediátrico, es función del pediatra tomarle la presión arterial. Y cuando encuentre anormalidades sostenidas en el tiempo, él verá si lo deriva o no para un chequeo cardiovascular. Pero hasta donde yo sé, no tengo entendido que fuera de eso deba hacerse ningún chequeo cardiovascular específico si no hay sospecha en la evaluación pediátrica general y bien hecha. Si no hay sospecha de que tenga diabetes no garantiza 100% que vaya a tener un problema cardiovascular. Si hay sospecha, ya hay que derivarlo al cardiólogo pediatra para que evalúe cosas. Pero un chequeo cardiovascular, tengo entendido que no es necesario per se, por sí mismo. Pero la verdad que eso tal vez puede equivocarme porque, les vuelvo a decir, no me dedico a niños yo específicamente, más allá que acá en Viedma vemos niños, vemos todo, no hay cardiólogo pediatra acá instalado, viajan cada tanto. Así que niños vemos, tenemos una formación básica para tratar de resolver los problemas pediátricos que vayan surgiendo para derivarlos oportunamente. Bueno, bien, muy completa esa respuesta para esa mamá que nos está mirando. Pablo, y la última, ya como para ir cerrando. Estamos en una situación complicada, ¿sí? Sabemos que el COVID ha limitado muchísimo nuestras actividades. De por sí, nosotros desde Aviadi le estamos pidiendo a todos los pacientes con diabetes que tomen las precauciones necesarias para la situación, que hagan caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el solamente salir si es necesario, el uso de
de tapaboca al salir, mantener la distancia social, de evitar las reuniones con personas o aglomeraciones donde hay mucha gente, el lavado frecuentemente de manos con jabón o la utilización de alcohol en gel. Todo eso, toda esa teoría ya creo que la decimos y la decimos todos los días y tratamos de que ante una sospecha llamar al 911, utilizar información oficial, evitar la mala información, las cadenas de WhatsApp, los mensajes de texto de dudosa fuente. Eso creo que permanentemente lo estamos recalcando. Yo quiero tu opinión tuya como cardiólogo frente a la situación en la que estamos viviendo y cuál sería el mensaje para el paciente que tiene o diabetes o una enfermedad crónica no transmisible frente al COVID. En esto de por ahí estar tanto tiempo en casa, no darle tanta importancia a la consulta médica. Creo que me parece que tu mensaje como médico cardiólogo puede ser muy importante en cuanto a esto, a revalorizar lo que es no abandonar los tratamientos y tomar todas las medidas necesarias como para que o sea, podamos vivir con el COVID, pero también podamos atender nuestras patologías de base. Sí, Nico, tenés toda la razón. De hecho, habíamos hablado de mencionarlo y el PowerPoint te va llevando a los aspectos técnicos que uno quiere mencionar ahí, pero lo que está diciendo es muy importante desde varios puntos de vista. De hecho, las sociedades científicas argentinas al menos y las internacionales también, pero han sacado comunicados especiales respecto a lo que vos estás diciendo. Digamos, habíamos mencionado al principio que las muertes cardiovasculares en pacientes diabéticos e incluso en los no diabéticos van a seguir siendo, la enfermedad cardiovascular va a seguir siendo, y lo sigue siendo, la principal causa de muerte. Y todo el estrés, la falta de controles, la propensión al sedentarismo que ha generado todo esto, se prevé o se espera que tal vez haya un aumento en las curvas de prevalencia de estas enfermedades. Incluso en su momento se sacaron comunicados especiales cuando en algún momento se dijo que ciertos fármacos que son probadamente efectivos para la presión arterial podían llegar a ser nocivos. Se dijo así muy responsablemente, se tiró eso y tuvieron que sacar comunicados donde recalcaron la importancia, la falta de evidencia de que ninguno de los fármacos hoy en día establecidos y demostrados como benefactores, como beneficiosos, como útiles para el tratamiento de la hipertensión arterial y de la hipertensión arterial en diabéticos y en no diabéticos, ninguno de ellos ha demostrado que predisponga a una infección por COVID, ni que empeore por sí mismo el resultado de una infección por COVID. De hecho, ya se sabe, el tener problemas, ¿no? La farmacoterapia que vos estás recibiendo, el tener problemas y tener mayor edad y tener mayor problema, ese es el predisponente a una evolución, a la probabilidad de una evolución más tórpida si te infectas por COVID-19, pero no el tratamiento que estás recibiendo. De hecho, y es sentido común, de que si te agarra cualquier tipo de problema, cualquier tipo de infección o inflamación o problema, es lógico y esperable que tu evolución sea más tórpida, el pronóstico sea peor si te agarra fuera de control de una enfermedad de base que vos tenías. Así que por ahí eso lo quiero recalcar. Y segundo, es algo que estamos viendo en consultorio y que intentamos, no hay que abandonar los tratamientos para nada, y tratar, esto ya es responsabilidad y nos excede por ahí a muchos, pero a título personal, por ejemplo, yo ya tenía habilitado y ahora con más razón lo pude llevar a cabo, las videollamadas, las teleconsultas. Y es también incluso, considero yo, responsabilidad de autoridades de obras sociales, todo, facilitar y esto para que sea posible que quienes puedan
accedan a consultas. Hay montones de veces que se puede acceder a una consulta. Digamos, el WhatsApp también es una herramienta, todo tiene sus limitaciones, pero la falta de control, la anarquía que genera el WhatsApp así a cualquier momento, digamos, es mejor digamos, tender a que exista la probabilidad de hacer videollamadas, de que saques un turno programado, que el profesional te vea con un turno con tu historia clínica abierta y que vaya hilvanando la información que está recibiendo de vos para programar, analizar esa situación y de esa forma promover una conducta. Digamos, lo que te quiero resumir es que las videollamadas es una herramienta que creo que vino para instalarse, para que hay que promoverla, hay que usarla, no reemplaza la consulta presencial, simplemente es una herramienta más que puede sumarse a una posterior consulta presencial que ya va más dirigida y donde se pudo analizar información y adelantar pasos para el objetivo principal, que siempre es mejorar la calidad de vida presente y futura. Realmente muy clara tu respuesta, muy concreta. Eso siempre lo rescato de la claridad de tus conceptos, Pablo. Y bueno, el mensaje final sería no abandonar los tratamientos de base, seguir controlándonos, buscar la estrategia para estar en contacto con nuestro profesional médico, para estar en contacto con el equipo médico y, por supuesto, cumplir todas las recomendaciones sanitarias frente al COVID, pero también atender y ser responsables con nuestra patología de base. Creo que ese es el mensaje final que tiene que quedar de esta charla. Pablo, te agradezco muchísimo en nombre de Aviadi tu tiempo. Te agradezco que ante el primer llamado para hacer esta charla me hayas dicho, sí, vamos, me encanta. Realmente es un lujo poder contar con tu experiencia y tus conocimientos y esta claridad de los conceptos de por ahí hacer más fácil las cosas que parecen un poco más difícil. Yo, antes de despedirnos, le quiero contar a la gente que la próxima charla va a ser el 19 de septiembre a las 10 de la mañana. Como les dije, estamos planificando algo de diabetes y embarazo. Ya lo vamos a ir contando. También recordarles que en el Facebook de Aviadi, que es Aviadi Diabetes Viedma, vamos subiendo toda la información. Esta charla va a quedar grabada en el Facebook, pero también va a ir al canal de YouTube que tenemos, que es Aviadi Diabetes Viedma, donde vamos subiendo todas las charlas y estamos armando una biblioteca de contenidos en diabetes que se va formando a través de todas estas charlas para que cada uno en el momento que quiera, desde su casa o desde cualquier lugar, pueda ver una charla. Si no la pudo ver o si quiere repetir algún concepto, va a estar alojada en un sitio específico. También seguimos trabajando muy fuerte en todo lo que es lo administrativo de la asociación. Le recordamos a los socios que está habilitado el pago anual de la cuota y a las personas que se quieran hacer socios y sumarse a lo que está haciendo Aviadi y Tana Pulmón. Recuerden que el único sustento que Aviadi tiene es el apoyo de sus socios, no tenemos ningún otro tipo de sustento, ni de auspicio, ni de nada, y con eso venimos trabajando desde hace más de 20 años, estamos en el año 21 y creo que esto tiene que continuar. Pablo, de mi parte y de parte de Aviadi, agradecerte, mandarte un abrazo a la distancia y es muy bueno saber que siempre podemos contar con vos. Muchísimas gracias, Nicolás, y bueno, un abrazo a todos los integrantes de Aviadi. Bueno, nos vemos en la próxima charla, nos despedimos, que tengan muy buen fin de semana, cuídense, sigan por favor las medidas sanitarias, sigan los consejos que hoy hablamos con Pablo acá en esta charla, y bueno, entre todos nos vamos a seguir cuidando. Nos vemos pronto, hasta la próxima, chau, hasta luego.